Entendido. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Somos estudiantes de la carrera de comunicación en línea. Nuestro tema es la semiótica y los estudios de la comunicación. Mi tema es la semiótica corporal. La semiótica ¿qué busca captar la semiótica corporal? La semiótica corporal busca captar la estesia. En pocas palabras, es la articulación sensorial del sentido. Se trata en el fondo de un campo de estudios que intenta dar cuenta del cuerpo como sede y resorte de la experiencia sensible y la articulación semiótica. A través de nuestra semiótica corporal canalizamos mensajes con los otros actores sociales, con quienes compartimos situaciones a diario. En nuestras relaciones sociales confluyen diversos emisores, receptores de mensajes con sus diversos modelos de comportamiento comunicativo. La semiótica corporal en nuestras relaciones. La semiótica corporal ocupa un lugar privilegiado en nuestras relaciones sociales, ya que manifiesta diversos instrumentos de transmisión a través de discursos y mensajes hacia nosotros. La semiótica corporal constituye la forma de comunicación más arcaica y más directa. Pensemos en el cine mudo, por ejemplo, que ante la imposibilidad temporal de la palabra, asume la semiología corporal y así todos podemos entender de qué se trata la película, con un mínimo de equívocos. No obstante, la jerarquía semiótica no se refleja en la conciencia general como un patrimonio plenamente entendible, de allí los equívocos. A continuación, mi compañero. A ver, yo les voy a hablar acerca de los tipos de signos. Nos preguntamos qué es un signo. Un signo en sí es una representación gráfica de una palabra y como función principal de los mismos tenemos que nos permiten comunicar ideas por medios de mensajes. Aquí podemos observar algunos iconos conocidos como Facebook, YouTube, WhatsApp, entre otros. Tenemos que los signos pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la naturaleza, pueden ser incluso naturales o artificiales, donde interviene el ser humano o la misma naturaleza. Por ejemplo, tenemos los visuales. Podemos observar en la iluminación de los semáforos, los verbales, cuando nos comunicamos con las demás personas. Los auditivos los encontramos en las sirenas de la ambulancia. Ay, perdón. Tenemos dentro de la semiótica de la comunicación 3 tipos de signos. Tenemos el índice, el símbolo y el icono. Podemos observar algunos ejemplos. En el índice, por ejemplo, la dulzura, una abeja que con la miel, lo que representa la abeja. Para entender más, tenemos el primer tipo de signo que es el icono. El icono es un símbolo que tiene una semejanza entre el significante y el significado. Es decir, que nos transmiten ideas imitándolas. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver una señora embarazada, como la grafica su silueta, una persona nadando, corriendo. Estos los encontramos en pinturas, imágenes, entre otros. Entre otros, tenemos el símbolo. Los símbolos nos dicen que son signos que no tienen ningún parecido con la realidad. Podemos observar algunos gráficos, por ejemplo, tenemos el sol, que está representado con solo un círculo y un punto en medio, que no pertenece a la realidad a la que nosotros conocemos. Tenemos los indicios. ¿Qué nos dicen los indicios? Los indicios tienen una relación existencial con lo que representa. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen donde podemos observar una huella. Podemos ver que esa es un indicio de que una persona ha pasado por ahí. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de la semiótica de la comunicación. Y sus funciones.
Función de la semiótica de la comunicación. Las personas nos comunicamos por medio de casi todas las cosas que hacemos, como los movimientos, los gestos e incluso las posturas. Son herramientas que involucran a los sentidos y nos comunicamos a través de ellas. Es precisamente a través de estas primeras herramientas que se construyen formas más complejas de comunicación para los sentidos como la publicidad, el cine, la música, el arte y entre otras. La semiótica también ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo con diferentes corrientes filosóficas y científicas. Como podemos visualizar en la siguiente diapositiva, un organizador gráfico en la cual dice que la semiótica ayuda a comprender cuál es el sentido, el significado e incluso el efecto de la relación, que se busca establecer con los receptores de los mensajes, siendo una especie de traductora de significantes en el proceso comunicativo, lo cual parece expandir el espacio de pertinencia, no solo del objeto comunicación, sino de su naturaleza ontológica, epistemológica y fenoménica. Como podemos visualizar y entender, en sí todo acto de comunicación puede describirse como un par contribuido por un signo producido por un emisor interpretando luego por un receptor. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Yo voy a continuar con el tema. La semiótica desde un punto de vista en general se puede entender como el estudio de los signos dentro del sistema de todo orden. La semiótica está intrínsecamente relacionada con la lingüística y en el contexto de las ciencias sociales. La podemos ver como una ciencia, una disciplina y como un campo de estudio. La semiótica se divide en 3 disciplinas de estudio: semántica, sintáctica y pragmática. La semántica estudia el significado de los signos. La sintáctica trata de las relaciones entre los signos y finalmente la pragmática se encarga de la forma en que son interpretados. Los signos, como parte de los conceptos básicos de la semiótica, se implica la modalidad, que es en vista de todo estado de la realidad que es exigido de un signo. Charlie Sanders Peirce indica que la semiótica es un estudio de la realidad a través de los signos. Él dice que los signos es algo que está para alguien en un lugar de otra cosa, y de allí donde sustituye el dualismo cartesiano por la semiótica. La semiótica es el proceso del cual los signos se relacionan entre sí. Este proceso es creado, por lo tanto, para lo que algo del signo debate de representantes en un objeto de interpretante. Asimismo, debe tener una cualidad que lo define. El representante hace referencia a la forma de los signos. El objeto es entendido como el objeto y el cual se refiere el signo, es decir, a su materialización, y finalmente el intérprete es definido con todos los sentidos. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, licenciadas. Buenas tardes, compañeros. Mi tema es la semiótica, disciplina encargada del estudio del signo. Como semiótica se conoce la disciplina encargada del estudio del signo, es decir, aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. Las primeras nociones de la semiótica las encontramos en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, en el cual este había concebido la posibilidad de una ciencia que se encargara de estudiar los signos en el seno de la vida social. Como podemos ver a continuación, aquí tenemos un mapa donde nos explican la parte de la semiótica.
Está compartido en tres partes, que es sintaxis, semántica y pragmática. Sintaxis es el estudio que relaciona unos signos con otro. Semántica es el estudio que relaciona a los signos con las cosas en el mundo. Y pragmática es el estudio que relaciona a los signos con los agentes que lo usan para referirse a las cosas del mundo y para comunicar sus intenciones. Como tal, la semiótica aborda la interpretación y producción del sentido que se genera a partir del signo, aunque no trata del significado que es campo de la semántica, ni de las denominaciones incluidas, las verbales que forman parte del ámbito de la lexicología, la lexicografía y la onomástica. Así como tampoco se encarga de las no verbales, que son objetos de atención de la simbología, la iconografía y la iconología. La semiótica estudia y analiza todos los fenómenos, objetos y sistemas de significación que concurren en los lenguajes y los discursos para producir sentido. Asimismo, como semiótico o semiótica puede designarse aquello que perteneciente o relativamente a la disciplina de la semiótica. Él hablaba desde un enfoque semiótico. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el origen de la semiótica. El origen de la semiótica viene el nombre de la semiótica proviene del griego semenión, signo que fue acuñado por el filósofo John Locke en 1632 a 1704. A continuación vamos a ver qué es la semiótica. Nosotros nos hemos preguntado algunas veces o nos hemos preguntado qué es la semiótica. Es la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las formas que se construyen y se transmiten el sentido durante la comunicación. La semiótica en nuestra vida cotidiana. La semiótica es la responsabilidad del significado que se le da a cada uno de los fonemas que se han Vamos a ver también unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos acerca de la semiótica. La semiótica médica o clínica se centra en el estudio, en la clasificación y reconocimiento. La semiótica musical estudia los signos de representación convencional del lenguaje de la música. También tenemos la semiótica informática o computacional, la semiótica social, que se intenta estudiar el funcionamiento de los signos en el marco de la sociedad. También tenemos la semiótica visual, que estudia de manera exclusiva la interpretación de imágenes y fotografías. En conclusión, la semiótica puede ser entendida como la teoría general de los signos o de los lenguajes en cuanto al sistema de signos. A continuación, mi compañero. Bueno, ¿qué relación se establece entre la semiótica y otras disciplinas? La semiótica es la disciplina que estudia las posibles variedades de los signos. Aunado a esta definición, agrega que esta disciplina puede emplearse como técnica de investigación para explicar de manera bastante precisa cómo funcionan la comunicación y la significación.
comunicación. La semiótica se divide en tres ramas, que son la semántica, la pragmática y la sintáctica. En la obra de Ferdinand de Saussure, la semiología representa una ciencia más amplia que la lingüística, cuyo propósito es estudiar el conjunto de los signos que los hombres utilizan. Este transceder transdisciplinario de la ciencia en general y de los estudios semióticos en particular plantean la necesidad de pensar la composición de los sistemas lingüísticos de representación del conocimiento, específicamente de los tesauros, como metaherramientas multidialogales que transciendan las fronteras de la hiperespecialización de los saberes. En este sentido se plantea el siguiente estudio, el cual tiene como objetivo analizar el carácter. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A continuación les vamos a hablar de qué es la semiótica de la comunicación de masas. La semiótica de la comunicación de masas es una semiótica aplicada que destaca adecuadamente la naturaleza significada de la publicidad. Sigue siendo comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia global. En este caso estamos hablando de las redes sociales como son Facebook, WhatsApp, el Twitter que estamos actualmente viendo y el YouTube. Como cuando se cuelga un video en Google o en YouTube, un blog con a una serie de webs o un mensaje a una lista enorme de direcciones de correo electrónico. Estamos hablando cuando mandamos un correo y están mandando a muchas personas y en esa se cuelga. La semiótica de la comunicación de masas es cuando tenemos este tipo de reuniones en Zoom, estamos teniendo una comunicación en masas. La semiótica de la comunicación de masas severa presta atención a las condiciones y complementos que el proceso de la comunicación masiva impone al mensaje, peculiarios del canal de emisiones, recepciones, las indiferencias de los distintos sistemas de signos. Gracias. Esto ha sido nuestra exposición, Licen. Nos tocó el tema de la semiótica. Es donde que nosotros hemos aprendido que la semiótica es para comunicarnos, es las señales de signos, las redes sociales, lo que nosotros estamos aprendiendo actualmente en sus clases. Gracias.